Muy buenas amigos, nos encontramos con dos distinguidos otavaleños, Carlos Andrés y Patricio, con quien es necesario hacer un breve vistazo al tema de la situación política. Estamos viviendo un momento coyuntural interesante, al parecer, y que las situaciones tanto sociales, económicas, han empujado a una nueva coyuntura política. Me gustaría que esto sea un conversatorio, me gustaría que pongamos puntos de vista, que lo importante es construir una propuesta para nosotros acá desde Otavalo, aportar al contexto nacional, aportar a la región también. En esta situación todos conocemos, o sea, venimos de un momento políticamente fuerte, con un modelo de hacer gobierno que ha permitido al Estado ponerle en otro rol fortalecido, digamos, un gobierno que ha hecho una interesante y cuantiosa inversión social. Sin embargo, hoy las cosas han cambiado. ¿Cuál sería la situación, Carlos Andrés, que tú miras en el momento coyuntural político actual? Bueno, creo que, bueno, primero muchas gracias por compartir este espacio contigo, Germán, contigo, Patricio. Creo que es necesario poner en contexto la circunstancia actual. Y en la circunstancia actual yo creo que es principal mencionar el tema económico. Efectivamente, la evolución del proceso de la revolución ciudadana se vino formando a través de una fortaleza económica que le permitió, como bien menciona Germán, una importante inversión en lo social e infraestructura que le permitió sostener una popularidad, una fortaleza dentro de la ciudadanía, y que le permite adicionalmente, o le permitió, eso lo analizaremos, a tener una fortaleza significativa tanto en gobiernos seccionales como en Asamblea Nacional. Visto desde ese enfoque, con los últimos acontecimientos, estoy hablando más o menos de un año para acá, en un constante deterioro del precio del petróleo, que bordeaba alrededor de los 100, ahora está bordeando alrededor de los 40, 45, por ahí quiere recuperarse un poco más. Eso hace que la inversión social, la inversión en general del gobierno se deprima y tenga eso también consecuencias en lo político. Teniendo consecuencias en lo político, obviamente el recambio de la estrategia creo que es completamente necesario. Patricio, Carlos Andrés plantea el tema que siempre está ligado, economía y política. Con eso, ¿cómo ves tú la situación actual? A ver, primero, yo creo que me encanta escucharle a Carlos Andrés, a quien conozco como un activo militante y leal militante de Alianza País, hablar en pretérito. Dice, le permitió, y yo estoy de acuerdo con eso, un precio del petróleo duro que le permitió realizar una interesante inversión social, carreteras, por ejemplo, construcción de casas judiciales, en fin, escuelas del milenio, hospitales, en fin. Pero yo creo que cuando empieza a derrumbarse el precio del petróleo, el costo de cada barril de petróleo tenía sobre 100, interesante, los analistas dicen que nunca hubo ni juntados todos los presupuestos de los presidentes anteriores, de las administraciones anteriores, tuvieron lo que ha tenido él en estos años. Es decir, claro, tenía que esperarse una gestión pública de esa naturaleza, porque hubo muchísimo dinero. Pero yo creo que antes inclusive del derrumbe del precio del petróleo, el 23F fue el comienzo del fin. No quieren admitir, pero es una realidad. Las principales alcaldías, las principales ciudades del país, como Quito, Guayaquil y Cuenca, y otras ciudades más, pues por supuesto, ¿no? Ibarra, en fin, en nuestra provincia, 5 de 6 cantones, alcaldías de Avanza, ¿no? Entonces, eso implica, en mi modo de ver, cansancio. La gente se cansó porque uno de los principios de la democracia bien entendida significa la
alternabilidad. Y no nos vengan con el cuento de que el pueblo se pronuncie en las urnas respecto de la reelección. Es un tema que me encantaría hablar. Creo que vamos a topar este tema, pero debemos partir de una cosa que me parece que es fundamental para entender esto. El Estado, cómo estaba la Constitución del 2008 y cómo se plantea en esta Constitución el modelo de Estado que tenemos ahora. Es decir, la Constitución plantea un reordenamiento del aparato en el control total del quehacer a nivel de la ciudadanía, digamos, lo que se constituye como Estado. ¿Cómo vemos esos cambios? Porque esto nos hace referencia a cómo estábamos antes. Carlos Andrés, ahí tu opinión. Yo creo que hay que entender la política como un oficio dinámico, no como un oficio estacionario en el que las cosas están escritas en piedra muchas veces. Porque la sociedad también tiene que ajustarse a los cambios que tiene, por ejemplo, en el tema económico que tener. El Estado efectivamente ahora es un Estado que controla, es un Estado regulador, muy regulador, muy grande, que eso también ha permitido también balancear de una o de otra manera las fuerzas y entregar oportunidades a un grupo social que antes era excluido. Y creo que partiendo desde ese razonamiento, la Constitución del 2008 efectivamente es una Constitución garantista que permite acceder a las personas que antes no tenían oportunidad a nuevas oportunidades, salud, educación, justicia, entre otros temas que efectivamente hicieron en su momento que sea una propuesta fuerte política que sigue predominando en mi criterio el aspecto nacional. Mencionaba Patricio un cansancio que se evidenció en el año 2014. Yo creo que sí, efectivamente, y creo que hay que empezar reconociendo los errores que se tuvo para replantear estrategias que permitan mantener no a una persona, sino a un proceso, a una ideología en el tiempo. Proceso que en mi criterio, en los balances, ha sido positivo. Eso no quiere decir que no tenga graves deficiencias, que no tenga imperfecciones. Efectivamente, esas cosas son las que en un momento creo que pudieron haber provocado el cansancio que menciona Patricio, pero el momento exige un cambio de estrategias. Deficiencias e imperfecciones, ¿como cuáles? Mira, eso me encantaría. permíteme, Patricio, sí. Este modelo de Estado que te decía que está plasmado en la Constitución ya diseña, digamos, un poder bastante fuerte del presidente. O sea, es un poder desde el Ejecutivo muy sentido, ¿no? Hiperpresidencialista, Germán. El modelo se llama, tenemos en el modelo constitucional un hiperpresidencialismo, donde el presidente tiene poder de veto ante todas las funciones del Estado. Y hay exageraciones, como se puede analizar, y quizás producto de este ejercicio sobre el poder, un poder excesivo, pues se producen los cansancios, que todos los tres estamos de acuerdo. O sea, pero ¿esto qué nos va a permitir? Porque, por ejemplo, ha habido fuerte inversión social y, como decíamos, política y economía están relacionadas directamente. Pero aquí entra ya la parte medular, o sea, ¿de qué aparato productivo podemos estar hablando? Creo que hay un gran descuido, porque el Estado se convirtió en el papá que da recursos, genera economía, pero lo privado queda un poco al margen de políticas, al margen de dinámicas, y ahora se ve que se están rectificando las cosas. Germán, yo quisiera preguntarte algo al respecto. Cuando tú hablas de un Estado papá, ¿hemos regresado al Estado paternalista? Creo que nunca hemos dejado de ser. Yo ahí quisiera referirme a lo que dice la Constitución, la que tenemos, ¿no? Porque la que teníamos anteriormente eran productos de las situaciones que se vivían en términos políticos. El fuerte tejido social que tiene el Ecuador hace que se consiga una constitución garantista de derechos. No derechos, sino derechos en plural. Es decir, los sectores pueden reclamar los derechos en la medida en que la ciudadanía se vuelve, digamos, garante del ejercicio que tiene. Hablo de los pueblos y nacionalidades que logran la constitución del Estado plurinacional. Y yo en mis análisis escritos he dicho que este gobierno debe todavía el tema del Estado plurinacional porque no ha sabido dar pie con bola
primero, los actores que podrían y podríamos estar un poco dando luces a ese nivel, hemos sido marginados de un diálogo nacional. Pero el tema va hacia el modelo que seguimos agotando. Tuve un profesor hace poco que me decía, las constituciones que nosotros tenemos en el siglo pasado y la que tenemos hoy, siempre vienen de los modelos europeos, principalmente franceses, principalmente de las repúblicas que se constituyen en Europa, pero no hace un ejercicio con una práctica nuestra. Decía, nos va a faltar poco para que vayamos a un ejercicio más europeo cuando vivamos un régimen parlamentario, legislativo. Es decir, no nombremos un presidente, sino que los representantes ciudadanos sean los que, a base de las fuerzas políticas, elijan un primer ministro. Me decía un profesor, Daniel Granda, que esto como podría ser en Inglaterra, por ejemplo. Claro, como ocurre en la mayoría de los países europeos. Bueno, la coyuntura política está así, o sea, tenemos ya, tú lo dijiste, ¿no? Hay un agotamiento y el 23F marca un hito, es decir, el gobierno con una fuerza que debió o debe tener un respaldo social numeroso, pues vemos que perdió fuerza en la nominación de autoridades locales en las principales ciudades. Imbabura es el ejemplo. Se perdió absolutamente la gran mayoría. ¿Cómo lo miras eso? A ver, pero yo no puedo dejar de referirme al hiperpresidencialismo primero, Germán, porque eso es importante, ¿no? Una constitución garantista de derechos, cierto es, pero en la práctica lo que se ha dado es muchas atribuciones al presidente de la República, al Ejecutivo. Ustedes decían un Estado regulador, yo diría un Ejecutivo controlador, porque hasta el 2008, desde 1830, tres poderes del Estado, funciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Se aumentaron dos, función de transparencia y control social y la función electoral. Entonces, la democracia exige en cualquier país que se precie de ser democrático el respeto entre funciones, el respeto absoluto, la no intromisión, por ejemplo, del Ejecutivo en la función judicial, en el Consejo de Participación Ciudadano, representante de la función de control social, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, yo digo, ¿existe ese respeto o no existe? ¿Existe una intromisión o no existe? La respuesta la tienen todos los ecuatorianos, día a día, Germán. Dicho eso, sí, o sea, es uno de los reclamos sentidos en la ciudadanía. Sí, pero uno tiene que también tomar en cuenta, estamos hablando de política, básicamente los dos marcadores de política son el Ejecutivo y el Legislativo. Un Legislativo ganado también legítimamente. Es decir, que con 100 asambleístas, 99 ahora, que fueron elegidos democráticamente, porque nadie puede decir lo contrario, es absurdo también pensar que no haya una sinergia entre esos dos poderes del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, yo no estoy juzgando si ha sido lo mejor o si ha sido lo peor en este momento, pero la sinergia existente efectivamente ha posibilitado un mayor avance y una mayor fluidez en el tema del tratado de leyes que ahora nos rigen. Entonces, desde el punto de vista político, tampoco podemos deslegitimar una sincronía que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, amparado también en la democracia. Pero, a ver, aquí sí hay un asunto. Sí, yo digo, perdón, Patricio, ni sinergia ni una coordinación. Yo sí no estoy de acuerdo en esto último. Es decir, el Legislativo nos debe. O sea, socialmente nos debe, porque no es el ente que genera, regula y aprueba las normativas que nos rigen. Es el Ejecutivo, y ese es el hiperpresidencialismo, cuando tiene poder de veto. Totalmente de acuerdo, porque Carlos Andrés, a ver, aquí viene un asunto, ¿no? Las funciones del poder, ahora se les llama función legislativa, las funciones son dos: legislar y fiscalizar, se ha contemplado en todas las constituciones y en la actual también. Y respecto, bueno, de fiscalización, yo creo que nos deben muchísimo, ¿no? División de poderes, ¿no? Y en cuanto a legislar,
¿cuántas leyes han sido promovidas desde el Ejecutivo y cuántas han nacido desde el seno del Legislativo? La respuesta la tienes tú, pues. Claro. Eso es cierto. Y yo por eso digo, a partir del 23F que lo hemos mencionado repetidamente, en este momento político cabe un cambio de estrategias. Porque hay que pensar cómo ingresa este proceso de la revolución ¿Estrategias ciudadana. por parte de quién? Yo creo que del presidente de la República por un lado, y por otro lado del movimiento Alianza País, que es el que cobija a esa tendencia. En ese sentido, yo creo que uno de los errores que se cometió efectivamente para tener los resultados del 23F es no haber refrescado los cuadros en Alianza País. Les reencaucharon y a lo mejor les siguen reencauchando. Posiblemente, pero si es que, y justamente eso es lo interesante del momento político, que va a requerir un cambio de estrategia. Cayeron en el mismo hecho que se critica observa, que es hacer lo que la partidocracia hacía. Sí, Es posiblemente decir, sí. se nominaron legisladores a personas que vienen de la farándula, futbolistas, etcétera, y gente que antes se realmente criticaba no, y se era cri- motivo se de sigue burla. criticando, se sigue criticando. Pero en el tema del 23F hay que tomar en cuenta un aspecto adicional. En las elecciones del 2014 fueron elecciones locales. Indistintamente de quién haya estado en la contienda electoral, la gente es mucho más cercana. Entonces tiene la posibilidad también de hacer un juicio mucho más certero de la persona que está concursando. Me gusta En el ese análisis. sentido, Sí. en ese sentido, yo creo que de aquí lo que queda es refrescar los cuadros y en todos los movimientos, porque todos los movimientos y partidos están Los completamente partidos políticos agotados. Están muy, muy debilitados. Digo, Indistintamente, solo termino Sí. con esto, indistintamente de los errores que haya tenido el movimiento país, el ejecutivo, el legislativo, posiblemente tenemos que analizar aún más los errores de los opositores. me gusta esto, decía, porque precisamente la gran mayoría de autoridades locales que lograron ser autoridades por el movimiento oficial, Alianza País, lo logran con la foto al lado del presidente. Es decir, el presidente tenía gran fortaleza política y de aceptación ciudadana, que faltaba ponerse la foto, ni siquiera era la foto hecha en Photoshop, ¿no? Ellos son los animaditos. Sí, y lograron Pregunto. alcaldías y todo, pero eso no significa que Alianza País políticamente estaba fortalecido. Y las deudas que habla Carlos Andrés, o sea, están ya muy, muy marcadas al momento. Es decir, este modelo ya no va a funcionar, porque vienen las próximas elecciones en el 2017. Se habla de un agotamiento muy profundo y sentido precisamente por las prácticas políticas. ¿Y qué número de autoridades vamos a tener? En el caso de haber reelección, y en el caso de no haber reelección, las cosas serán mucho Dale por hecho eso, dale por hecho. Pero a ver, yo creo, Dale por hecho que dale por hecho que de la reelección se da. estoy absolutamente seguro, tal como están las cosas, que qué la va dices? a existir. Pero, a ver, déjenme referirme a lo siguiente. Decía Carlos Andrés, para ser coherentes, ¿no es cierto? El cambio de estrategia. ¿Cambio de qué estrategia? Si desde el principio lo que ha hecho, en mi criterio y en el de muchos ecuatorianos, es confrontar. La estrategia es esa. Hay un artículo interesantísimo de Lolo Echeverría de hace un mes más o menos en El Comercio, donde dice se quemaron las naves. Tú sabes la historia de la quema de las naves. Cuando se conquistaba México, Hernán Cortés, hubo gente que quiso regresar y quemó las naves y dijo, regresen pues. Entonces aquí, ya quemó las naves, el camino que le queda es seguir confrontando. Hoy, incluso hasta con la iglesia, una de las instituciones de mayor credibilidad en el país. Antes fue con la prensa, antes fue con los partidos políticos, siempre busca alguien con quien confrontar, porque es un gran confrontador y le da a lo mejor muy buenos resultados Esa es la políticos. estrategia. Discrepo en algo. Efectivamente, el presidente ha reivindicado su derecho a confrontar. Y así lo ha hecho durante casi 9 años. Eso queda sin discusión. El tema es, vamos a tener un presidente, un Rafael Correa candidato. A mí todavía me quedan las dudas, porque posiblemente el tema de su estrategia confrontativa vaya a ser suavizada con la presencia de un nuevo cuadro, que sí existe.
En esa perspectiva... ¿Cuál es ese nuevo cuadro? Lenín Moreno. Lenín Moreno, en mi criterio, es el candidato presidenciable para Alianza País. En mi criterio. Y difícilmente podemos refutar un hombre como el de Lenín Moreno, porque ha sido, al contrario del señor presidente, ha sido una persona mucho más mesurada. Con una imagen que se logró ganar cuando fue vicepresidente de la República, porque yo digo, le tocó jugar con la más fácil, ¿no? Le tocó bailar con la más bonita, pero yo no le veo, no le quito capacidad, no le resto carisma, no le resto simpatía, pero no le veo como un batallador ya en campaña electoral. Esa talla, hay que reconocer, la tiene el actual presidente de la República. Pero la última imagen que el país tiene de Lenín Moreno, en mi criterio, es la siguiente. Carlos Andrés y Germán, un día, miércoles o jueves, se presenta en Ecuavisa y luego de su intervención, cuestionando de alguna manera al gobierno. Y se ganó el aplauso de muchísimos, de Alianza País y de casi todo el sector de la oposición. Y la jaladera de orejas. Al siguiente día va al programa Buenos Días de Diego Oquendo y casi se retracta. Esa es la imagen que le queda al país. Ya, el tema, ya estamos en un momento político de análisis coyuntural, luego del análisis que hicimos de la cuestión política situacional. Me parece que el tema de la reelección es lo que nos toca discutir, y la reelección está, como dice Carlos Andrés, un poco todavía con algunos temas por definirse. Primero, partidos políticos debilitados, no sé quién o cuáles van a asumir la autoridad. Segundo, un Estado con falta de recursos frescos, un Estado que debe, estas deudas no han sido muy transparentadas. Dentro de los análisis también se dice que el presidente Correa no va a querer una reelección en esa situación, cuando él ha sido muy exitoso, o exitoso entre comillas, cuando ha habido recursos y ha sabido mostrarse, y si viene sin recursos, no sé cuál va a ser la situación de él. ¿Y quién va a querer asumir, a tomar la batuta de esto? Este es el gran asunto. Y para completar, lo que me queda a mí decir es que todo lo que está haciendo el gobierno con esta actitud confrontacional es entregar a la derecha para que sea el nuevo portavoz o que sea el nuevo gobierno que nos rija, lo cual implica un cambio total de estructura, porque un gobierno de derecha con la actual constitución no sé qué va a hacer. Yo creo que puede haber un buen candidato a la presidencia y ser, si es que gana, un mal presidente, y a la inversa, un buen candidato y ser un mal presidente, ¿no es cierto? No sé si ese sea el caso de Lasso, que es un candidato a quien yo no veo con mayores posibilidades, como que le falta un poco más de pegada, de llegada al pueblo, un poco más de carisma, no sé, pudiera ser un buen presidente, no sé. Pero respecto de lo que manifestaba Carlos Andrés, de que ve que sí hay cuadros dentro de Alianza País, yo ya expresé mi criterio, no le veo a Lenín Moreno como un candidato, un campañero, que sí lo es el actual presidente de la República, quien ha manifestado hasta hace una semana, 15 días, en su última intervención pública, que él no será candidato, pero la historia nos va a dar la razón. Él será el candidato de Alianza País. Así es como miro yo, así como leo yo el actual momento político, con algunas probabilidades, si es que la oposición se atomiza y se divide. Claro. Creo que por allí tiene que, no sé si el término es negociar, organizarse, pero si no hay un outsider, un buen candidato que aglutine a gran parte de la oposición, que no es fácil, porque está a la izquierda, a la derecha, a la extrema izquierda, el centro. En esa coyuntura hay dos momentos, es decir, va a haber un candidato del gobierno oficialista, puede ser puede ser el mismo presidente, puede ser Lenín Moreno, o puede haber un tercero. Eso de existir existe. Guillermo Lasso pienso que no va a retirar su candidatura por todo el trabajo que está haciendo, salvo que haya un acuerdo de la derecha y hay un otro, no diría nuevo.
pero la izquierda está planteando en estos levantamientos, en estos paros, la presencia de política para las próximas elecciones, lo que significa un fraccionamiento. Creo que no tengo o no veo más opciones. O sea, dos de izquierda, digamos, en términos ideológicos, y uno de derecha. Esta atomización, esta división, implicará un poco que la gente vea las condiciones, pero en la coyuntura, como vemos, como se dijo también, un presidente con recursos queda bien posicionado, pero un presidente sin recursos ya la gente duda. O sea, ¿a dónde vamos? Creo que hay que tomar en cuenta adicionalmente la estrategia, en mi criterio, de la oposición. Para mí la estrategia de la oposición, dejando a Lasso por un segundo a un lado, no es la presidencia de la República. La estrategia de la oposición está en acaparar la mayor cantidad de escaños en la Asamblea Nacional. Para mí está ahí la estrategia. El candidato fuerte va a seguir siendo un candidato gobernista, sea como se llame, Rafael Correa, Lenín Moreno o un tercero. Pero hay que también analizar el momento político que está viviendo Jaime Nebot. Un Jaime Nebot muy fuerte actualmente, que va a terminar haciendo una campaña a favor de una acumulación de poder en la Asamblea Nacional, en mi criterio. No le veo a un Jaime Nebot siendo candidato presidencial. Ya ha dicho que no, ya ha dicho que no. Yendo por ese lado, sería y a él sí le creo. Y a él sí le creo. Y sería un candidato muy interesante. Sería un candidato muy interesante para analizarlo en el contexto general, para un asambleísta nacional, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, también creo que cabe la pregunta: ¿la oposición efectivamente quiere la presidencia de la República o quiere una asamblea nacional? Yo creo que quiere la presidencia de la República, porque si no, no vería el ahínco que tiene Jaime Nebot. Ahora, Guillermo Lasso. Ahora, entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso van a definir cuál va a ser el candidato. Yo creo que no querrá quemarse Nebot, pero si se va quemando este gobierno y el liderazgo de Correa, no le va a tocar otra que Jaime Nebot lanzarse, y le veo a Guillermo Lasso como el que afrontó todas las críticas del gobierno por ser banquero, etcétera, etcétera. Más canchero en lo político es Jaime Nebot, y tenemos ahí un candidato fuerte que no tendría contendiente alguno para ser el próximo presidente de la República. Yo le veo así, porque no veo otro actor que se pueda posicionar en un año políticamente. La izquierda está hablando nuevamente de Alberto Acosta. Veo que hay un liderazgo todavía débil y que le culpan gran parte de lo que está pasando ahora. Y no veo otro. Paul Carrasco no le alcanza. A Raúl Rodas no le alcanza. Enrique Ayala está muy retirado en la academia. Las propuestas que ha lanzado en el tema de una nueva constituyente no ha cuajado mucho. Si esto hubiera cuajado, o sea, la clase media quiteña o los de negro, como se dicen en Quito, fuera su bandera de lucha, decir, cambiemos la constitución como una nueva propuesta política. Eso no ha cuajado mucho, pero yo sí vería que también es una salida, ¿no? Porque lo que se viene, el mismo presidente ahora las enmiendas están pretendiendo un cambio, sentido en la Constitución, no diría radical, sentido en la Constitución, algo que también es discutible, porque no es permisible que a través de, ahí está la fuerza de poderes, ahora tenemos el poder legislativo, ahí estamos representados todos los ciudadanos, y podemos además cambiar. ¿A dónde va el poder de la participación ciudadana, diría yo? Porque se crea el cuarto poder o quinto poder de participación ciudadana, precisamente, que esto es un ejercicio de los gobiernos locales para el accionar de una toma conjunta de las decisiones, lo que no logra este estamento del poder. O sea, no son los que toman decisiones. Mira, Germán, mira, Carlos Andrés, a lo que nos han llevado a conversar, a discutir y a debatir. A lo que nos han llevado a discutir y a debatir. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? La Constitución es muy clara. El presidente dura en sus funciones 4 años. Correcto. Y podrá ser reelegido por una sola vez. Punto. Punto. ¿Sí o no? Claro, esa es la realidad. Claro, eso está, ¿no? Claro. Y ahora estamos discutiendo aquí en este set, y se ha discutido durante meses y se va a seguir discutiendo el asunto de la reelección indefinida. Dicen, no es indefinida porque lo que vamos a aumentar son 3 palabras nada más. Vea, es reelección indefinida. Si no somos tontos, ¿a dónde nos han llevado a discutir una cosa que no está contemplada en la Constitución? La famosa Constitución que iba a durar 300 años. Entonces,
Aquí viene el tema de si son enmiendas o si son reformas. Están planteadas 16 enmiendas. De acuerdo a la ley, es la Corte Constitucional, el estamento que califica el tema, ¿no es cierto? Y calificó que puede hacer la Asamblea, lo cual es legal, es constitucional. Y legítimo. Y estamos discutiendo una cosa que en realidad no deberíamos, con otros actores. Ahí sería el tema ideal, ¿no? ¿Quién va a ser de la izquierda? ¿Quién va a representar al centro en las próximas elecciones y en la derecha? Y nos vienen con el cuento, de que, a ver, el plebiscito, la consulta, cuando nos llamaron a preguntarnos tonterías. Esa es mi visión y la de mucha gente. Nos llamaron a preguntar tonterías, nos convocaron a preguntarnos de los casinos. ¿Qué hubiera sido del Ecuador si seguíamos con los casinos, ¿no? En el último lugar en el mundo. ¿Qué hubiera pasado con el Ecuador si se mantenían los toros en el último lugar en el mundo? Vean ustedes, tonterías. Y ahora, un tema de tanta trascendencia, de tanta importancia para los ecuatorianos, eso dicen que se pronuncien en las urnas. No es lo mismo. Pero Carlos Andrés, yo pienso que esto de mantener la insistencia de las 16 enmiendas, que parecen que no van a ser 16, van a reducir, pero dentro de ellas algo que molesta mucho a la ciudadanía, que es la reelección indefinida, es precisamente lo que agota el tema social. Es decir, Quito ya se ha pronunciado, el fuera correa fuera no es digamos, un tema de golpismo, sino un cambio de actitud. Es decir, no se puede permitir este tema de abusos de poder. Esto de mantener un 86 y pico por ciento, 82, 86, dicen que quieren ser consultados. El ser consultados no quiere decir que todos van a decir no o todos van a decir sí, sino, de hecho, de fondo agota, y a fin de año tiene que estar esto definido. Porque es un tema legal, como tú dices, pero esto tiene un costo político, y el costo político es el que estamos tratando de un poco tratarlo ahorita. Pero también quiero referirme, hemos hablado de los de negro. Hay una apatía política en la gente, en general. Hay una apatía. ¿Y a qué me refiero? Yo creo que hubo un pronunciamiento legítimo de la gente en las calles en junio de este año. Cuando se levantaron las calles, cuando le perdieron miedo. Pero ¿qué pasó cuando Andrés Páez y muchos otros políticos salieron, entre comillas, a reforzar esos movimientos? ¿Reforzaron o debilitaron? Eso refleja una apatía también de la gente al sector político general. Yo creo que sí. Entonces, en ese sentido, debemos analizar también el sentimiento de la gente. Que salió a las Iris sin cola, sin sándwich, se convocaron. Es que es así, Germán. Salió mucha gente espontáneamente, a la inversa de quienes estaban al frente, que dejaron sus ministerios, la gente de contrato, perdóname, a ponerse en la Avenida de las Iris al frente, a defender la democracia. Allí no hubo ni sediciosos, ni conspiradores. Pero hay apatía. Pero a mí me parece que ese es el tema que quisiera invitarles a reflexionar. A mí me parece que con todo esto, lo que hemos vivido últimamente, la Constitución, el modelo, el sistema, el ejercicio de gobierno, ha debilitado la democracia. Para mí sí, porque precisamente tú dices, no hay partidos políticos, no hay líderes. Y volvemos al tema, este debilitamiento se da en base a un populismo. El Ecuador siempre ha estado listo para un populista, para hacer populismo. Es decir, no podemos salir de esto. Es mi pregunta. A ver, la pregunta es entonces esa, Germán, no sé. No te estoy interpretando. Para los dos, pero para es el presidente actual. Eso no es populista. A ver, ¿qué opinas tú? Yo creo que no. Para mí sí. O sea, desde el punto de vista económico, técnico, él ha hecho mucho lo que ha tenido que hacer. Se ha escuchado muchísimo sobre las similitudes que existen entre Ecuador y Venezuela. Discúlpenme, los modelos son radicalmente distintos. Aquí hay papel higiénico, claro. El papel las del aparato no están productivo, vacías. el papel del aparato productivo nacional ha sido muy fuerte en estos últimos años. Yo no conozco un empresario que haya perdido radicalmente con este gobierno, sinceramente, y te digo de frente. Por un lado. Por otro lado, la gran obra pública, ¿quién la ejecutó? No la ejecutó el Estado con sus máquinas, la ejecutó el sector productivo privado.
Y por eso también generó un dinamismo económico que efectivamente nos convirtió de una o de otra manera en una sociedad más consumista. No te me desvíes, Espera, no te me desvíes, porque estamos hablando sí, del tema populista. Entonces, a eso voy. Tú dices, no es populista, entonces es un demócrata al que hay que imitar. Un político, y eso hablaba estos días con un consultor político, tiene que tener 4 características. Tiene que tener carisma, Credibilidad. tiene que tener capital político, Social. bases, que viene anclado con el tema de la credibilidad. Tiene que tener planificación y estrategia. Y cuarto, tiene que tener recursos económicos. Sin eso, un político, bien o mal, puede trastabillar en un intento electoral. Y yo le añadiría un quinto elemento, que es suerte. El presidente Correa, también hay que decirlo, ha tenido suerte. Ha tenido un precio del petróleo muy alto, que le permitió hacer obra social, por un lado, y por otro lado, coyunturalmente, ha tenido suerte en eliminar ciertos obstáculos con elementos como la visita del Papa, por ejemplo. Hay que analizar el tema de los de negro antes de la visita del Papa y después de la visita del Papa. ¿Qué pasó con los de negro? Hubo efectivamente un debilitamiento de esas marchas y de esas protestas que, a mi criterio, insisto, fueron legítimas. Por un lado, en las últimas marchas indígenas, sin querer decir que sea buena suerte que erupcione el Cotopaxi, pero efectivamente le ayudó a distraer la atención de un momento político con suerte. Efectivo. En ese sentido, hay que también anotar, las personas que están dentro de una contienda electoral tienen estos 5 elementos. Correa los tiene. ¿Eso es populismo? Tal vez no, tal vez sea más suerte. ¿Por qué tú dices, Germán, que sí sostienes que es un populista? Eminentemente el accionar clientelar, a pesar de ser y de contar con un aparato planificador, Semplades ha sido planificador, de controlar el tema para mejorar la educación a través de digamos, estos exámenes, que significa planificación, que queremos con la educación, de tener estamentos en los regímenes de las superintendencias, comunicación, economía solidaria, planificación, etcétera. Eso significa una tecnocracia que no hemos tenido antes. Recuerdo cómo era antes Semplades, por decirte algo. Las acciones se dan en base a lo que dice el presidente. Es decir, en los ministerios y en el aparato gubernamental está atento a lo que decide en términos jurídicos, políticos y económicos. Es decir, atiéndame a esto, y es un pedido presidencial y va hacia eso. Ese atiéndame esto es porque se da ese momento, porque muchas veces también puede salir de la planificación. Y el populismo está en base a eso, a contentar a una gran masa, ¿no es cierto? Como el tema de las carreteras, ¿no es cierto? Que son necesarias, sí, pero también hay críticas sobre la base de eso. O sea, cuán tan necesarias son o lo otro, ¿no? El costo de esto frente a no reforzar un aparato productivo propio, nuestro. Entonces, la mirada del populismo está en base a eso, a un clientelismo, hacia unas atenciones fuera de o a margen de una planificación para ver esos niveles de aceptación y digamos, aceptación política del primer personero de esto, ¿no? Es decir, una persona que logra ser el caudillo, el foco de atención, porque los otros están totalmente borrados. Pero sí está habiendo cambios en la medida en que, por ejemplo, en esta semana he visto que ya los ministros están saliendo a hacer opinión pública a los medios de comunicación, lo que antes estaba prohibido específicamente por el presidente, precisamente por ese temor a ser contradecido o digamos, con ese celo de figurativismo, poder ser superado en esto, ¿no? A ver, a mí me preocupa lo siguiente. Entiendo que la ley siempre tiene que ser general y no con dedicatoria, ¿no? Porque eso sería desastroso. Vamos, ¿qué es lo que quiero decir? Las famosas 16 enmiendas que parece que van a recular en 3 o 4 de ellas, no sé cuáles todavía. Bien,
no tiene que ser con dedicatoria, porque esto de la reelección, ¿para quién es? ¿Quién es el beneficiario de eso? Seamos claros, seamos claros. Yo no quiero ser presidente, no quiero que me reelijan. ¿Para quién están legislando? Perdónenme, no somos un atajo de bobos. Sí, pero... Y segundo, termino con esto, mi querido Carlos Andrés. Bajar la edad. Actualmente la Constitución dispone que para ser candidato a la presidencia de la República debes tener 35 años de edad el momento de inscribir la candidatura, 35 años por lo menos. Le van a bajar a 30. ¿Para beneficiar a quién? El asunto está muy claro. Entonces la ley no debería desde ningún punto de vista beneficiar a nadie, no estar orientada, dirigida a alguien. Y el pueblo no es tonto. Sí, pero debo intuir que tú estás hablando de que beneficiaría solamente al presidente de la República. Pero estamos hablando... La reelección. Ellos dicen, es para los que vengan, no es así. No, pero adicionalmente es para todos los que vengan. No. Pero no solamente para presidente, alcaldes, prefectos. Entonces, no se puede decir que hay un solo beneficiario. Pero es que, Carlos Andrés, tú eres una persona inteligente y sabes que de ley no pueden decir solamente será reelecto el presidente de la República y no los legisladores, no los prefectos, no los alcaldes. Tiene que ser ahí de general. O sea, de paso se van a beneficiar el resto si es que se aprueba, como en efecto pareciera ser que se va a aprobar. Si es que, con esto termino, Germán, si es que en mi criterio se retiraría ese proyecto de la reelección, la temperatura baja, las calles de Quito vuelven a ser plácidas, las calles de Quito vuelven a atemperarse y a bajar, y a no calentarse más. ¿Qué dices? No, sí, la efervescencia y el tejido social existe. Es uno de los problemas, sí, pero no te olvides que hay las otras proyectos de leyes que están un poco herencia, plusvalía. Pero ¿cuál es el sí, algo que contra el proyecto que más reacciones ha habido? Es la reelección indefinida. Sí, ahí hay una preocupación mía personal porque es un debilitamiento a la democracia, digo yo. Porque no es posible pensar que, sobre pretexto de que todos votamos y definimos en las urnas, puede existir este tipo de prebendas, porque primero está el control del poder. O sea, ¿cómo podemos participar en un proceso eleccionario en desventaja? Sabemos que el presidente no hizo caso al mismo tribunal, al Supremo Electoral, no tribunal, la Corte, el Consejo, ¿no? Consejo Nacional. Antes era tribunal. El Consejo le dijo que, como era combinaba. Sí. No era, bueno, este término diplomático, y el presidente le dijo, no, eso no funcionaba. Esa desventaja podría existir y es un debilitamiento sobre la base de esto. Y la preocupación es sobre la democracia, que puede pasar en pueblos pequeños o ciudades pequeñas, donde el caudillismo lo hemos sentido acá en nuestra propia provincia. Entonces, esa es una preocupación. Yo estoy de acuerdo en que uno de los parámetros fundamentales de la democracia es la alternancia. En eso creo que me encanta escucharte eso. Vamos a coincidir. Y vamos a coincidir en la perspectiva local. ¿Qué pasó en lo local? ¿Qué pasó en Otavalo? Después de 14 años de una buena administración, con altos, bajos, con gente apreciada, con otros no tanto, pero 14 años de una buena gestión que terminó siendo derrotada en las urnas. ¿Por qué? Por el error de insistir en candidatos agotados. Y yo no estoy diciendo de que haya sido un mal alcalde, estoy especificando eso, pero ya no era un buen candidato. También hubo cansancio, dices tú. Perfecto, así es, por un lado. Por otro lado, un error que marcó lo que pasó el 23 de febrero es haber escogido malos candidatos para concejales. Y yo no estoy hablando de términos personales, pero yo creo que había en todas las tendencias a personas de proceso político que venían atrás de una formación, que tenían aspiraciones legítimas de ocupar a una concejalía, por ejemplo, que no fueron tomadas en cuenta, y fueron tomadas en cuenta otras personas que posiblemente por carisma, por nombre, pero sin ideología, que fueron a afrontar un espacio electoral. Ahí está el error. Interesante punto de vista. Respetable. Y te hago una acotación adicional, indistintamente el tema de la reelección indefinida. ¿Quién decidió
la reelección indefinida del exalcalde. El pueblo. El pueblo le dijo, señor, basta. Ha sido muy buen alcalde, chévere, muchas gracias, pero ya no le dieron, no le renovaron la confianza. Y no fue una diferencia en términos de votación muy corta, más bien fue una diferencia importante que no permitía una duda. Y un poco más. En ese sentido, yo creo, e insisto nuevamente, es el momento de nuevos cuadros. Remozar cuadros. Coincido Y volviendo al ejemplo del mismo presidente. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasó con el presidente a partir del 2006? Una figura joven, preparada, carismática, con temperamento, hasta con ciertos rasgos físicos que son admirados muchas veces. Por las mujeres, aclara. Que entra a la palestra y da el campanazo. Y un campanazo que va a durar 10 años. Eso es lo que hay que buscarle un local. Un nuevo campanazo. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en tus últimas expresiones. La necesidad de remozar los cuadros. No enquistarse los mismos y creerse que son los únicos. Porque ese es un error. Ya estamos viendo, ya están pagando. Yo sí creo, lo de Imbabura es un ejemplo, ¿no? 5 candidatos a la reelección perdieron. En el único cantón donde obtienen una victoria es en Urcuquí, donde hubo otro candidato. Ya no hubo la reelección. Esas son lecciones que nos va dejando la historia. Yo creo que esto de los caudillismos, es decir, dueños de los partidos, tiene que terminarse. Y el espacio es de ustedes, Carlos Andrés, de los jóvenes. Y no esperen que les golpeen la puerta. Exijan el espacio. Ese es su derecho. Es momento, yo creo que sí, siempre he reclamado, el fortalecimiento de la democracia es con la participación e involucramiento de nuevos sectores, sobre todo juveniles. Creo que hay una deuda ahí cuando ya se han cometido errores, tenemos autoridades que no han sido políticas y los jóvenes, si no asumen lo político, no sé a dónde vamos. Esa es una buena observación que hace y comparto. Sí, desde ese punto de vista, el caudillismo lo que hace es construir, y hablaba yo hace unos días, el caudillismo construye pelotones de borregos, y eso es cierto. Y lo que se tiene que buscar en los movimientos y en los partidos políticos son nuevos cuadros para que más allá de lo ideal se construya militancia verdadera y ciudadanía, indistintamente cuál sea la tendencia política. El deber de los movimientos políticos está efectivamente en remozar los cuadros y generar militancia y ciudadanías verdaderas. Y cultura política. Y cultura política, no te olvides. ¿Qué oportunidad tienen ahora los jóvenes que en el 2016, próximo año, empiezan a decidirse, o ya están decididos hasta el fin de año, porque 2016 sería campaña, de estar en el primer testamento para la provincia de Imbabura? Porque buscamos o pensamos que los que están ahorita haciendo funciones ya como asambleístas van a querer el primer puesto, porque no van a querer más, no van a querer segundo, ni tercero, ni cuarto. Y creo que tengo que ser sincero en eso, yo no veo mayores aperturas para los jóvenes. Y tengo que ser sincero, espero que los hechos me contradigan, pero no veo una actitud de buscar nuevos líderes. Y no veo esa actitud justamente porque se sigue privilegiando a los caudillismos. Sería ser necios no recoger las lecciones que va dejando la historia, Germán, Carlos Andrés. Yo personalmente pienso que si Mario Conejo, por ejemplo, en el caso de Otavalo, que hizo una labor interesante, regeneración urbana, obras emblemáticas, eso hay que reconocerlo, ¿no? Este periodo no corría. Entiendo que no es que tenía asegurado para el próximo periodo, pero hubiera tenido una gran y mayor oportunidad. Lo mismo con Correa, si es que él dijera, esta vez no corro, a lo mejor dentro de 4 años, porque el presidente dura 4 años, tuviera mayores oportunidades. Esto, lo imperativo de recoger las lecciones de la historia, y en el caso que estamos tratando, dar paso a otras generaciones. Eso es necesario. No buscar nuevos líderes, crearlos.
y ustedes también, Sí, buscar pero, esas pero, pero, pero oportunidades, crearlos más allá. mojarse el poncho. Sí, pero crearlos más allá de los movimientos y partidos existentes. Mira, tienes razón. Mira que uno de los éxitos de Correa, políticamente hablando al inicio, fue haberle casi pulverizado a los partidos políticos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estaban en manos normalmente de caudillos. Se iban cambiando entre ellos, pero los mismos nombres. Pero no ha cambiado mucho la realidad. Vemos acá un alcalde que tiene su edad y que ha pasado por un crisol de partidos políticos. Ese es un error. Y me parece que la democracia en eso hay una deuda. O sea, nos hace falta involucrarnos en lo político. Cultura política. Y nosotros, ¿qué panorama tenemos para el 2017? Cuando en este momento sabemos que los únicos que pueden poner candidatos ya tienen los puestos prácticamente listos, y qué participación o qué apertura puede existir, cuando no hay señales en el movimiento oficialista de apertura. Lo ideal sería aliarse o abrirse al aliado natural, a los que se han peleado, a los que se bronquearon, a los que conservan base y a los que pueden ser en alguna medida representativos y tener esa representación ciudadana, pero no existe eso. Van a seguir, la pelea ahora va a ser por los primeros puestos, nadie va a querer ser segundo, tercero y cuarto, porque no hay opciones. Y yo diría que ni siquiera con este comportamiento y lo que se va a vivir de aquí a diciembre, con este tema de las enmiendas, ni siquiera los primeros puestos estarían asegurados en el movimiento del oficialismo. Y si doy opciones, ojalá fuera así, a nuevos movimientos localistas. A mí me complace de sana manera lo que pasó en Cotacachi, un movimiento local que tiene un discurso que viene de la experiencia de la participación ciudadana, la Asamblea de Unidad Cantonal, con un discurso que toma aspectos muy interesantes como el tema de la minería o no minería, aspectos como el Alin Causa, y que dicen, o sea, vamos así, no al Sumac, sino al Alin, o sea, para llegar al Sumac hay que pasar por el Alin, cosas que te hacen reflexionar de buena manera. Considero que Otavalo y la región debe un poco ya pincharle a los jóvenes. Hay grupos y segmentos juveniles que están ávidos de querer o quieren hacer política, pero no encuentran el espacio. Es así. Pero deberían, por ejemplo, los rockeros. En San Antonio hay un momento interesante de rockeros, estos jóvenes que se visten de negro y que no les hemos regresado a ver. Mira, los ecologistas que tuvieron la lucha del Yasuní, que también se reflejaron acá en Otavalo. Estos grupos yo les veo con grandes opciones, porque si no, luego de la experiencia vivida, no hemos madurado en ese nivel, hemos retrocedido mucho más. Y creo que adicionalmente a lo que tú dices, es necesario empezar a generar bases políticas. Y las bases políticas en el tema de los jóvenes se las construye caminando, conversando, sabiendo qué es lo que necesita la gente, estando en contacto con la ciudadanía. Y eso, lastimosamente, creo que no se cumple dentro de los movimientos políticos o partidos políticos, porque, como hemos estado diciendo, se beneficia a figuras predominantes que en el transcurrir del tiempo han estado figurando dentro de sus movimientos y partidos políticos. Entonces, si es que se quiere retomar el tema de la juventud en política, hay que empezar haciendo esto en las calles, no en los movimientos, no en las asambleas de los partidos políticos, sino en las calles con la gente. Y definitivamente pienso que la juventud tiene que dejar de ser motivo solamente del discurso, que la juventud es el futuro de la patria. Es la juventud, es el presente, es la hora de la juventud. Nosotros como viejos, como mayores, tenemos que ceder el espacio y valorarla a la juventud, que deje de ser motivo del discurso, de ocasión, de celebración, etcétera, etcétera, y los aplausos. Es el motivo de la praxis. La juventud está ahí, con capacidades. Yo pienso que parte del discurso de Gabriela Rivadeneira es en eso, ¿no? Es decir, yo como joven ahora ocupo este espacio. Y sus discursos se han ido construyendo a base de ese posicionamiento. Pero ¿qué ha pasado? No ha cuajado eso. Al menos pienso yo, ese nivel, ese sentir. Pero ¿qué debemos hacer? Yo creo que ahí le faltó voluntad política al régimen, al gobierno, de decir, sí, este espacio es cierto que está con la juventud, pero tiene que tener su propia agenda. En ubicar una agenda desde ese nivel, me parece que ha faltado. ¿Estás sugiriendo tú que ha habido dependencia entonces? Totalmente. O sea, hay una dependencia que se conoce y no hay una autonomía, y podemos, pese digamos, a los informes y a lo que se quiera decir, pues hay la asamblea,
el Poder Judicial legislativo, perdón, nos debe mucho al país, porque ahí hay faltas todavía. Por ejemplo, el caso concreto, el Estado plurinacional, no saben por dónde hay que empezar. Este tema, y creo que con esto vamos concluyendo, este tema de la plurinacionalidad será realidad no solamente cuando se le visibilice, sino cuando se le reconozca y se le dé el espacio que realmente tiene en la historia, en el presente y en el futuro. El tema es de participar en el poder. Así es. Y si no es así, y es no la podemos política. hacer. Pero la para política no participar en el solamente poder. es el arte de servicio y todo. La política, en términos en los que estamos conversando, es la lucha por el poder. Y es legítimo. Exactamente. Y eso se logra siempre y cuando, en el caso de los jóvenes, sean tomados en cuenta para las lides electorales. No solamente se han tomado en cuenta. Ahí, a ver, yo he sostenido y sostengo, perdóname que te coarte, busquen el espacio. Sí. No Estoy de esperen que acuerdo. les llamen, pues. Pero Estoy de también creemos, o hay que crear ese espacio. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi juventud, cómo nos abrimos espacio, a través de la FISI, a través de este movimiento, O sea, digamos, intercultural, que buscaron, también pues, Mario posesionó su liderazgo acá en Otavalo. Buscamos, creamos también. La ruptura que se hizo con Estamos las fiestas de Yamor, coincidiendo. con Mario Conejo, precisamente en las fiestas de Yamor, enfrentándonos al Tandanajush Parripashunchi, y le nombramos a Mario Conejo para que se arme el Haiji Haiji. Y ahí tengo algunos documentos. Pero posesionamos, nosotros tuvimos ese ideario. La juventud nos debe, pero también tiene que estar orientada, tiene que conocer la historia. Si la juventud no conoce lo que ha pasado, la historia reciente y la historia pasada, Involucrarse. no podemos Involucrarse. tampoco exigir más. Indistintamente de la ideología, yo creo que un político y un joven político tiene que ser apasionado, responsable y con alto sentido ético. Y ahí empezamos realmente a construir una militancia y una ciudadanía, indistintamente sea cual sea su posición ideológica. Juan Montalvo y se decía hace eso. en las calles. Juan Montalvo decía eso, el gobierno nunca debe ser de los viejos. A mí me complace estar con dos políticos otavaleños. Te veo a vos vestido de negro, haciendo crecer el pelo y con música muy alto volumen, buscando, porque la juventud es espiritual. O sea, El estilo es del hombre, ¿no? claro, ¿no? Soy Y acá, vehemente, pues, soy haciendo los vehemente. cambios Gracias. que necesita el oficialismo, el partido fuerte que tiene el país, para que precisamente Pero más allá de vestido los de verde, jóvenes, vestido de blanco. Porque Me creo que parece- lo que ahora necesitamos justamente construir espacios que nos permitan esto. hemos concluido así esta jornada de dialogar los temas actuales, políticos por supuesto. Carlos Andrés Orozco, pues un joven que tiene su ideario y su militancia bien llevada. Y también con Patricio Proaño, un amigo que venimos discutiendo el Ecuador, el Otavalo y esta familia de todos nosotros. Les esperamos en una próxima.